Buen día, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos al webinar de hoy, titulado Transición Energéticas, Retos y Oportunidades, el cual estaremos dando inicio en este momento. Este webinar es organizado por Ductoris y contamos como invitado especial a la gente de CO20. Mi nombre es Lidia Colmenares y les estaré acompañando como coanfitrión en la sesión de hoy. Para el día de hoy contaremos con la participación de dos ponentes, pero antes de iniciar con los ponentes o con las ponencias, vamos a conectar con Jonel Rodríguez, quien es socio directivo de Ductoris y nos estará dando una breve introducción sobre el tema. Adelante, Jonel. Muchas gracias, Lidia. Bueno, buen día a todos. La verdad es que nos sentimos muy contentos. Gracias por participar en esta sesión. Su servidor, Jonel Rodríguez, pues en nombre de Ductoris, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y como promotores del desarrollo sostenible y dentro del sexto aniversario ya de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados principalmente en esta ocasión sobre uno de los desafíos al que nos enfrentamos ante el crecimiento de la población, como lo es la demanda energética y su relación con el cambio climático, hemos programado pues este espacio donde queremos compartir información muy valiosa. Y pues bajo este contexto, es importante destacar pues que hay dos principales retos que enfrentan a nuestra humanidad en materia energética. Una de ellas es la accesibilidad y la asequibilidad a la energía. Básicamente, pues, cuando hablamos de asequibilidad es esa disponibilidad de la energía, pero a un término económicamente hablando, ¿no? Es cierto que cerca de una quinta parte de la población, esto es cerca del 20% o 1.600 millones de personas, carecen de acceso a la electricidad. Para el caso de Panamá, por ejemplo, la brecha es de cerca de 90.000 hogares que aún no cuentan con el acceso a la energía y muchos otros no tienen ni siquiera acceso, por ejemplo, a cocinar o cocinan todavía con leña, por ejemplo. A pesar de que Panamá ya tiene cerca del 95%, pues ese cerca del 4% que aún no cerramos como brecha, principalmente se encuentra en las áreas rurales y las comarcas del país, ¿no? El otro reto que enmarca este punto es el consumo energético, donde obviamente pues la demanda, para aquellos de que disponemos de energía, la demanda pues se incrementa y por ende la necesidad de incrementar la capacidad instalada. Pero a la vez pues tenemos el reto de poder ser responsables con el ambiente y con las futuras generaciones, lo que nos lleva pues a asegurar que la generación de la energía sea lo más limpia y renovable posible. También hay que destacar que el impacto de las energías fósiles generan un fuerte impacto sobre el calentamiento global y la generación de los efectos, de los gases de efecto invernadero. Principalmente destacar pues el sector transporte, donde básicamente más del 56% de las emisiones de gases provienen de este sector. Y básicamente el reto está en encontrar ese equilibrio en el que la demanda pueda ser satisfecha pues a partir del reemplazo de las fuentes fósiles por fuentes renovables y por otro lado lograr entonces una cultura o crear una cultura de consumo eficiente. Somos conscientes que el mundo cambió y que la pandemia pues nos ha obligado en cierto modo a reinventarnos para asegurar esa continuidad y esa supervivencia de las economías y crear modelos de negocios pues en que la sostenibilidad incluso la transformación digital van a ser pilares claves para esa recuperación en todos los sectores de la economía. Entonces, de cara a estos desafíos, Panamá ha establecido una hoja de ruta a través de la llamada Agenda de Transición Energética, que fue aprobada en Consejo de Gabinete bajo la Resolución 93 del 24 de noviembre de 2020 y ha sido considerada además una herramienta muy útil para la recuperación económica tras esta crisis sanitaria. Esta agenda, es importante destacar que esta agenda está en engranaje con otras disposiciones como el Acuerdo de París, el Plan Energético Nacional, la Ley de Incentivos de Movilidad Eléctrica, el Plan de Enfriamiento Nacional, entre otros, ¿no? Queremos hacer aquí la salvedad de que no representamos a ninguna entidad gubernamental ni tenemos como tal intereses políticos relacionados. Nuestro propósito básicamente en este caminar pues es meramente informativo y lo que busca es sensibilizar a la sociedad frente a los desafíos por un consumo
sostenible de nuestros recursos para dar entonces las bases como sociedad, buscando el bien común como agentes de cambio y podamos satisfacer las necesidades de todos los actores y grupos interesados, principalmente de los más vulnerables. Entonces aquí paso un momentito a a explicar un poco la formulación de esta agenda, donde básicamente pues está conjugada a partir o se tomó como fuente principal los planes y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el 7 y el 13. Se tomó también como base para formularlo el compromiso con los los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, en el que Panamá obviamente es firmante, el Plan Energético Nacional, que tiene un horizonte al 2050 y que fue desarrollado desde el 2015, y el capítulo de energía del Plan Estratégico de Gobierno del actual presidente. De ahí se desarrollaron una serie de mesas de diálogos con distintos actores de los sectores privados, gubernamentales, sociedad civil, para crear entonces la agenda, ¿no? Básicamente la agenda se posiciona o se soporta a través de los 5 pilares del objetivo 7, donde se habla de que sea la energía accesible, asequible, sostenible, confiable y segura, y a la vez marcado en las 4 Ds que determinan lo que es la descarbonización, buscando en cierto modo pues la neutralidad o la reducción de las emisiones del carbono. La digitalización, pues a través de la digitalización se busca poder explotar y monitorar los datos de manera que se haga más eficiente el uso de las energías. La descentralización, buscando en cierto modo pues no depender de una sola fuente, y la democratización en la que se habla incluso de un nuevo concepto que es el prosumidor, donde ya el consumidor establece sus propias fuentes de consumo e incluso entra dentro del sistema para poder hacer, en cierto modo, ser también un proveedor de la energía, ¿no? Esta agenda se enmarca o se divide en 8 principales estrategias, divididas por segmentos, una estrategia transversal que busca básicamente fortalecer el marco institucional, 2 estrategias en el sector de hidrocarburos, donde se busca básicamente pues colocar a Panamá como un hub energético y modernizar un poco el marco regulatorio, y 5 estrategias en el sector eléctrico, dentro de los que está el acceso universal a la energía eléctrica, y cerrar un poco pues las brechas de estas 90.000 familias que hoy en día pues carecen del acceso, lograr la eficiencia energética, establecer esa cultura, la movilidad eléctrica sostenible, la generación distribuida y la innovación de los sistemas interconectados. Esta transición energética obviamente requiere un cambio en la cultura, de nuestros hábitos y de esta forma de responder a la demanda para que la energía pueda llegar a todos de forma sostenible, ¿no? Y sabemos que el Estado panameño ha ido apostando a la inversión de energías limpias y renovables como principales fuentes de energía ya desde hace varios años atrás, y se han realizado inversiones incluso en transicionar lo que son las fuentes de carbono para fuentes como gas natural y energías renovables, ¿no? Pero dejando un poco la parte jurídica y política que puede haber detrás de toda esta transición, la información pues, que queremos compartirles busca ir a la génesis y a la explicación del por qué la importancia de adaptarnos y ser parte de esta transición, los efectos pues, que la energía tiene sobre el cambio climático como el principal reto universal, los elementos que debemos considerar antes de establecer un plan de eficiencia energética, y que nos lleve entonces a la reflexión y nos permita pues tomar aquellos elementos de los que podemos tomar acción, tanto de forma individual como a partir de los equipos de trabajo a los que pertenecemos profesionalmente. Entonces, para ello, pues, y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Lidia para que nos haga la presentación de los ponentes. Muchas gracias, Lidia. Gracias, Lionel. Ok, ahora sí continuamos con la primera ponencia del día de hoy, que es sobre cambio climático, la verdadera crisis ambiental, causas y consecuencias, y qué se está haciendo en el mundo para hacer frente a esta crisis climática. Para ello contamos con Paula Molina. Paula es Country Manager de CO2 Panamá. Paula es administradora ambiental de profesión, es egresada de la Universidad Francisco José de Caldas, es speaker en cambio climático bajo el Programa Internacional de Climate Reality Project de Al Gore.
Actualmente desempeña el cargo de Country Manager de CO20 Panamá. Paula tiene 4 años de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la naturaleza. Ha sido partícipe en proyectos de reporte de emisiones, certificaciones de carbono, diseño de estrategias de educación ambiental y estrategias de descarbonización para el sector ganadero. Así que bienvenida, Paula. Buenos días, Lidia. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Paula. Perfecto. Bueno, pues hoy voy a hablarles de un tema muy importante y es el cambio climático, el mayor reto de la humanidad. Básicamente vamos a ver dos temas puntuales. Vamos a ver las causas y las consecuencias y qué se está haciendo en el mundo para hacer frente a esta crisis climática. Entonces, bueno, primero, esta imagen seguramente ustedes ya la habrán visto. Se llama el amanecer lunar. Fue tomada por el astronauta William Anders en 1963 en su misión del Apolo 11. Y allí vemos pues la Tierra totalmente sola y frágil. Si William Anders hubiese viajado hace 55 millones de años, muy seguramente hubiese encontrado un planeta totalmente cálido y selvático. O si hubiese viajado hace 700 millones de años, hubiese encontrado un planeta totalmente lleno de nieve. O si hubiese viajado hace 3.000 millones de años, muy seguramente hubiese encontrado un planeta inhabitable, seguramente por la falta de oxígeno. Lo cierto es que el planeta entró en un periodo de estabilidad climática después de la última glaciación, que fue hace 10.000 años, y en ese periodo se desarrolló nuestra civilización. Pero este periodo está a punto de cambiar como consecuencia de nuestras actividades. Entonces, acá vemos una de las capas más importantes de nuestra Tierra, que es la atmósfera. La atmósfera cumple una función muy importante y es que genera el efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es que alberga rayos solares que permiten que el planeta tenga una estabilidad climática de más o menos 15 grados. Esta atmósfera está compuesta de los llamados gases de efecto invernadero, como el CO2, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso y demás, y que de alguna manera se producen de manera natural, como en las erupciones volcánicas, descomposición de la materia orgánica y demás. Sin embargo, nosotros con nuestras actividades hemos hecho que esta capa se vuelva mucho más gruesa y por ende retenga mayor calor, generando el cambio climático. Para que ustedes se lleven una idea, cada día, cada 24 horas, estamos arrojando 162 millones de toneladas de contaminación a nuestra delgada capa de la atmósfera como si fuera una alcantarilla abierta. ¿Esto qué significa? Ese calor o esa energía que estamos generando a diario equivale a la explosión de 600.000 bombas atómicas clase Hiroshima por día los 365 días del año. Y en consecuencia, vemos que nuestro planeta siente ese efecto a través del incremento gradual de la temperatura. Entonces, esta imagen que estamos viendo, que es tomada de la NASA, nos muestra un poco cómo ha venido aumentando la temperatura desde el año de 1880 al año 2016. Vemos que ha cambiado considerablemente. Bueno, ¿en dónde se generan estos gases de efecto invernadero? Se estima que gran parte de esta contaminación proviene de la quema de combustibles fósiles y todo ello se dio justamente después de la revolución industrial, en donde hemos venido generando con nuestras actividades cotidianas gran cantidad de contaminación. Entonces, para acercarlo un poco más a nuestra cotidianidad, estas son las actividades que más generan gases de efecto invernadero: el transporte aéreo, la producción petrolera, la quema de bosques, quema de cultivos, fertilización, transporte, vertederos de basura, agricultura, plantas de carbón, descongelación del permafrost, minería de carbón, procesos industriales. En consecuencia, los científicos han empezado a analizar este fenómeno y se han dado cuenta que los 19 y los 20 años más calurosos han sido después del 2002 y actualmente ya llevamos un récord histórico de los 7 años consecutivos más calientes en toda la historia. Entonces, nuestra meta como humanidad
es evitar que la temperatura del planeta aumente en 1.5 grados al año 2030. Este es el llamado punto de inflexión y básicamente lo que quiere decir es que tenemos 9 años para evitar que las consecuencias del cambio climático sean irreversibles. Y de esta manera, pues podemos decir que no se trata de salvar el planeta, porque el planeta se salva solo, pero la pregunta es si nosotros como humanidad vamos a poder adaptarnos a esas consecuencias que vienen como consecuencia de nuestras propias actividades. Entonces, se estima que más o menos para el año 2019, la temperatura promedio del planeta aumentó en 1.1 grados respecto a las temperaturas registradas antes de la revolución industrial. Es decir, tenemos una gabela de 0.4 grados. ¿Qué consecuencias trae consigo el aumento de la temperatura en 1 grado? Pues bien, empezamos a ver este tipo de fenómenos. Brasil 2020 alcanzó una temperatura récord de 50 grados centígrados. Francia en el 2020 fue el año más caluroso de Europa en toda la historia, que superó el récord del 2019. Y el cambio climático no solo implica un aumento de la temperatura, sino anomalías climáticas, como este caso en Estados Unidos, en donde un joven de 22 años perdió sus llaves y murió congelado fuera de su casa en Minnesota debido a las bajas temperaturas. Entonces, ¿qué sucede? El ciclo hidrológico es el más afectado. ¿Por qué? Porque un aire más caliente absorbe una mayor cantidad de vapor de agua. Ese vapor de agua que está en nuestra atmósfera tiene que volver a caer en forma de precipitación, pero al caer se satura en los suelos y generan inundaciones o las bombas de agua. Esta es una bomba de agua en Texas 2021. Son fuertes lluvias en puntos específicos que descargan todo ese vapor de agua que se ha venido evaporando como consecuencia del aumento de la temperatura. Brasil 2021. 450.000 personas se vieron afectadas por las inundaciones en Brasil. Guatemala 2020. El huracán ETA desencadenó el deslizamiento de lodo que mató al menos a 50 personas en Guatemala. Vemos este caso del huracán Harvey, que cruzó aguas en el Golfo de México, que en ese momento tenían 4 grados centígrados más de lo normal y hasta 200 metros de profundidad. Entonces, acá vemos cómo el huracán tenía este trayecto y tomó un curso inusual, o sea, tocó tierra, volvió a salir y volvió a entrar. Entonces, por esa razón, el impacto social fue mucho más grave. Cartagena, Colombia, 2020, el huracán Iota fue la tormenta más fuerte que ha tenido Colombia. Y estos dos últimos huracanes que todos recordamos, ETA y Iota, afectaron a 7.3 millones de personas y mataron más de 200 en América Central. Solo en Honduras, las tormentas causaron una pérdida de 10.000 millones de dólares. Esto representa un 40% del Producto Interno del país. Asimismo, como ese calor adicional se evapora del océano, que provoca lluvias e inundaciones, sucede el fenómeno contrario y es que se absorbe una mayor humedad del suelo, ocasionando sequías más largas y profundas. Entonces, ¿recuerdan ahorita que estábamos hablando de las inundaciones de Brasil en el 2020? Pues en el 2021 estamos viendo el fenómeno contrario, que es una de sus peores sequías en el río Jacareí. Sequía en el 2021 en México, casi el 85% del país está sufriendo sequías y la Ciudad de México se encuentra en su peor sequía en al menos 30 años. En Estados Unidos, el 24 de junio del 2021, el 91% del oeste de Estados Unidos está sufriendo una sequía de moderada a excepcional, como Arizona, Nuevo México, Nevada, California. Y el 100% de California sufre actualmente una sequía. Por eso también vemos una incidencia en la quema de incendios forestales ocasionados por el aumento de la temperatura, que a su vez tienen una implicación más grave en el cambio climático porque los árboles liberan nuevamente ese carbono que ellos habían capturado. En el caso de Panamá, en el año 2019, se perdieron cerca de 75.000 hectáreas durante el verano del 2019.
Y vemos cómo en el periodo de 1880 a la fecha se han ido incrementando gradualmente las catástrofes en el mundo por el clima extremo, tales como temperaturas extremas, sequías, incendios, tormentas y demás. Como si fuera poco, pues la temperatura del Polo Norte también se ha incrementado. Es una de las zonas que hoy en día pues más preocupados tienen los científicos. Y en el 2018 tuvo una temperatura inusual de 28 grados más altos de lo normal. Glaciar Uppsala en Argentina, 1928-2004. Ciudad de Panamá, 2018, totalmente inundada. Bueno, y aquí tenemos un simulador que nos muestra cómo se vería afectada la ciudad de Panamá con el aumento del nivel del mar. Así estamos actualmente. Así estaríamos con el aumento de 1.5 grados. Vemos cómo se inundaría la parte de Tocumen, Chepo, esta zona, y parte de la ciudad de Panamá. Y así estaría a final de siglo, totalmente inundada. Pero esta situación no es algo que vaya a suceder, sino que ya está sucediendo. Esto es Florida en el 2016. Y un caso cercano está la comunidad indígena Guna en las Islas San Blas, que ha sido una comunidad que ha sido amenazada por el aumento del nivel del mar y han tenido que ser reubicados a tierra firme. Por otro lado, entonces vemos que la escasez del agua también implica una amenaza al suministro energético. Pues vemos el lago Folsom, California 2014. Vemos otro caso, Canal de Panamá 2019, en donde el agua hoy en día es lo que determina la operación del canal. Y en febrero del 2019 las lluvias estuvieron 27% por debajo del promedio. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha dicho que el cambio climático probablemente llevará a la escasez de alimentos y agua, enfermedades pandémicas, disputas por refugiados y recursos y destrucción por desastres naturales en regiones de todo el mundo. El rendimiento también de los cultivos se ha visto disminuido por el aumento de la temperatura, especialmente en el maíz, el trigo, el arroz y la soya, y estos 4 alimentos constituyen 2/3 partes de la ingesta de calorías de los seres humanos. Además, hay algo muy crítico y es que en la medida en la que el clima cambia y la población mundial crece, nos estamos expandiendo hacia lugares silvestres que aún quedan en la Tierra y esta expansión o esta afectación sobre la biodiversidad está generando enfermedades infecciosas como la que estamos viendo ahorita de la pandemia. Se estima que el 75% de todas las nuevas enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, que se transmiten de animales a seres humanos porque precisamente estamos invadiendo estos espacios. La crisis climática también es una crisis de extinción y de la biodiversidad. Y algo que hemos aprendido en pandemia es que solamente existe un término de una sola salud. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay que tener una salud de ecosistemas, una salud humana y una salud de la biodiversidad. En este sentido, también corremos el riesgo de perder hasta el 50% de todas las especies en este siglo. En conclusión, podemos decir que el costo del cambio climático se ve reflejado en inestabilidad política, daños por tormentas, acidificación del suelo, pérdida de infraestructura, refugiados climáticos y la principal amenaza de la economía mundial es el cambio climático. ¿Cómo se relaciona el COVID-19 con la crisis climática? Pues bien, creo que esta imagen lo simplifica todo. Estamos en una pelea constante contra el COVID-19 y pues estamos ganando la batalla, pero sin embargo tenemos un oponente mucho más fuerte que es el cambio climático y que es mucho más complejo de atacar. Afortunadamente, podemos decir que las vacunas son una solución inmediata para esta pandemia, pero no aplica para el cambio climático, sino que implica una transformación en las formas de producción y de consumo que tenemos actualmente. La pregunta es, ¿podemos cambiar? La respuesta es sí. La solución realmente está en nuestras manos. Entonces, para darles una idea, en el año 2000 se hizo una proyección que la capacidad eólica mundial alcanzaría los 30 gigavatios para el año 2010. En realidad,
esta cifra fue superada 24 veces para el año 2020. Entonces vemos que la energía eólica está aumentando dramáticamente y vemos estos casos como Chile, en donde se espera que instale 3 veces más de la energía solar y 5 veces más de la energía eólica que el año pasado. Argentina, que ha pasado de 0 a 8% de su electricidad proveniente de energía solar y eólica en solo 3 años. Y el país planea triplicarlo para el año 2030. Penonomé, Panamá, para el 2050, el 80% de la electricidad de Panamá provendrá de energías renovables. Asimismo, sucede con la energía solar. Se hizo una proyección en el 2002 que el mercado de la energía solar crecería 1 gigavatio por año para el 2010 y en realidad la cifra se superó 17 veces y actualmente fue superada 132 veces. Entonces, esto quiere decir que la expansión de la energía solar fotovoltaica ha sido extraordinaria y sigue expandiéndose a un ritmo mayor. Asimismo, los costos de los módulos de las celdas solares se han reducido dramáticamente. Y para que tengamos en cuenta, la energía solar llega a la Tierra por hora para satisfacer todas las necesidades energéticas del mundo durante un año completo. Es decir, la solución sí está en nuestras manos. Y en este sentido se desencadena otro tipo de iniciativas como la construcción de los vehículos eléctricos. Entonces acá tenemos estas empresas que ya han hecho esta transición para empezar a producir una movilidad más sostenible. Y al final, pues lo que queremos es que suceda esto, que podamos llevar estas energías a comunidades vulnerables y de alguna manera llevar una relación más armónica con la naturaleza. ¿Lo lograremos? La respuesta es sí. Con el Acuerdo de París en el 2015, 196 naciones del mundo se comprometieron a la meta de 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú han establecido un objetivo de 0 emisiones netas para el 2050, al igual que grandes países como Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. Brasil y China también planean alcanzar este objetivo para el año 2060. Esto es muy alentador porque estamos empezando a ver que cada vez el compromiso es mayor. Y también desde la parte corporativa, más de 300 empresas globales se han comprometido a ser 100% renovables. Aquí vemos algunos de estos logos. Y bueno, vemos cómo actualmente también muchos jóvenes a nivel del mundo empiezan a exigir un cambio ya, una transformación, una acción climática urgente. Uruguay, Bogotá, Ecuador, Guatemala, México. Y bueno, en conclusión, podemos decir que nuestra misión como humanos no puede ser eliminar el impacto, sino establecer una relación cooperativa con el planeta en la que todos se beneficien. Esto implica entender lo que hace el planeta, aún con nosotros viviendo en él, siendo más fuertes, innovadores y resilientes. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Súper interesante el tema. Gracias. Tenemos habilitado el chat para los que desean realizar alguna pregunta a Paula sobre el tema que nos acaba de compartir. Nos pueden escribir por el chat para dar respuesta a sus inquietudes, a sus preguntas. Ok, la segunda ponencia es sobre eficiencia energética, movilidad sostenible y cómo aprovechar las oportunidades. Para ello contaremos con Alexander Valencia. Alexander es CEO de Calla Ingeniería. Alexander es ingeniero mecánico con magíster en ingeniería mecánica y más de 20 años de experiencia en temas relacionados con contaminación atmosférica, calidad del aire, emisión contaminante de fuentes móviles y fuentes fijas, normalización, políticas de protección atmosférica, eficiencia energética y gestión del cambio climático. Alexander actualmente se desempeña como gerente general de Calla Ingeniería con más de 100 proyectos desarrollados. Así que bienvenido, Alexander. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Buenos días a todos.
Voy aquí a proyectar la presentación, donde la idea, digamos, es hablar también de cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos aprovechando, digamos, esta situación que se nos presenta, que tiene que ver principalmente, como lo mencionaba Paula, con la necesidad de estabilizar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y de alguna manera garantizar la supervivencia de la especie. Como lo mencionaba Lionel, pues básicamente en Panamá el 1% de la población urbana y el 12% del sector rural no tienen suministro eléctrico ni fuentes de energía o usan fuentes de energía contaminantes. Algunos ni siquiera tienen energía disponible para cocinar. Y eso lo que hace básicamente es que cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generen por quema de combustibles provenientes del sector transporte, provenientes del sector energético y de industrias manufactureras. Es decir, tenemos que enfocarnos, si queremos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en estos sectores. Afortunadamente tenemos ya una agenda, una transición energética a 2030, que tienen iniciativas tanto para el sector eléctrico como para el sector de hidrocarburos y también para fortalecer institucionalmente el país, de manera que se identifiquen nuevos modelos de negocio. Muchas de las soluciones asociadas a la reducción de gases de efecto invernadero ya existen, pero no se implementan en los países, principalmente por la falta de fortaleza institucional, falta de conocimiento. En cuanto a movilidad sostenible, que es uno de los temas más impactantes en el mundo, podemos ver acá que cerca del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial se dan por el sector transporte. De esos, el tema de carga y pasajeros representa alrededor del 74% y más o menos la mitad, digamos, está asociada a vehículos livianos y un poquito menos de la mitad a vehículos pesados. Entonces, si queremos pensar en transformar de manera sostenible nuestra convivencia en el mundo, tenemos que empezar por atacar, digamos, algunos aspectos importantes. Y ya la transición energética de Panamá lo está considerando, que es un tema bien interesante. ¿Qué ha pasado en el mundo? Por ejemplo, como lo mencionaba Paula, la producción de vehículos eléctricos ha empezado a incrementarse de manera importante, principalmente liderados por China, Estados Unidos, Europa, pero se proyecta, digamos, que hacia la mitad del siglo el resto del mundo empiece a fabricar también vehículos. Y esto es un tema importante en el sentido en que podemos compartir o convertir nuestros países en América Latina en fabricantes de vehículos eléctricos y no solamente usar los beneficios de la movilidad eléctrica, sino también volvernos proveedores de estas tecnologías. La ventaja, digamos, de un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo de combustión interna es que tiene muchas menos piezas y es mucho más fácil de ensamblar. Entonces, aquí hay una oportunidad importante para países como Panamá en el de cómo nos convertimos no solamente en usuarios de esta tecnología más limpia, sino también en proveedores de esta tecnología. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir en Panamá para poder habilitar la movilidad sostenible y hacer uso de estos beneficios? Primero, pues acelerar la eficiencia energética. ¿Esto qué quiere decir? Establecer estándares de emisiones para combustibles más estrictos, hacer etiquetado de vehículos de manera que como usuarios podamos ver, identificar rápidamente cuál es un vehículo más limpio, cuál es un vehículo más contaminante, porque básicamente la contaminación en un vehículo significa mayor gasto de dinero en su uso. Entonces, en la medida en que yo me compro un vehículo más limpio, lo que estoy haciendo también es que estoy consiguiendo un vehículo más económico en su operación. Tenemos también que pensar en impuestos a las emisiones de CO2, de manera que se habiliten recursos para eliminar las distorsiones del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Eliminar subsidios a combustibles más contaminantes
y regular, por ejemplo, la importación de vehículos usados. Entonces, muchas veces pensamos en que un vehículo usado, es un vehículo más económico, pero si vemos el análisis del ciclo de vida del vehículo, realmente estamos invirtiendo muchos más recursos durante su operación que los que invertimos en la adquisición. Sin embargo, no siempre tenemos los recursos para poder hacer uso o comprar un vehículo nuevo o un vehículo eléctrico. Y por eso es importante que el país piense cómo poder generar recursos o otorgar recursos a través de subsidios, a través de disminución de impuestos, para que yo pueda adquirir un vehículo con una tecnología más limpia que no solamente genere menos menos emisiones de gases de efecto invernadero, sino que me cueste menos su operación en el tiempo. Y por eso necesitamos crear una masa crítica de vehículos eléctricos, pilotos en sectores clave. El ejemplo siempre entra por casa, entonces las grandes corporaciones o el gobierno deberían estar implementando estos proyectos demostrativos, el sector transporte principalmente, donde yo pueda identificar que efectivamente la tecnología funciona, es una tecnología favorable y permitir algunos incentivos transitorios. Por ejemplo, la posibilidad de que el costo de la energía eléctrica, cuando yo estoy cargando mis vehículos, pues sea más económica. ¿Y cómo se consigue eso? Básicamente teniendo franjas de tarifas de energía eléctrica. Y si a mí, por ejemplo, me cobran la energía eléctrica más barato en la madrugada, donde todo el mundo está descansando, yo tengo mi vehículo cargando, pues esa carga me va a salir mucho más económica. Y a través de todos estos eventos de difusión y concientización, sensibilización, donde podemos identificar cómo podemos apropiarnos de estas tecnologías. Y finalmente, desarrollar toda la infraestructura para vehículos eléctricos. Siempre va a haber un dilema entre el huevo y la gallina, porque si yo tengo pocos vehículos eléctricos, pues no es rentable desarrollar unas redes de carga o estaciones de recarga. Pero si no tengo estas estaciones de recarga, pues no va a ser fácil convencer a los ciudadanos de cambiarse la tecnología. Entonces sí es muy importante invertir en redes de recarga, tarifas diferenciadas y algunas plataformas de innovación para que yo pueda desarrollar la infraestructura en el país. Y muy importante, toda la formación técnica para que tengamos personal local que sea capaz de hacer mantenimiento tanto a los vehículos como a las estaciones de recarga. Entonces, necesitamos caminar en estos 4 pasos para garantizar una movilidad sostenible. Pero más que movilidad eléctrica, lo que necesitamos en nuestros países son ciudades inteligentes. Más o menos el 80% de la población en 2050 en América Latina y el Caribe estará viviendo en centros urbanos. Esto quiere decir que vamos a tener concentrada la población y algunos servicios e infraestructura no están bajo el control de los gobiernos locales. Por ejemplo, si yo vivo en Ciudad de Panamá, pues yo tengo toda la infraestructura del Canal de Panamá y no necesariamente es competencia del alcalde local. Entonces necesita integración de trabajo entre lo regional y lo nacional, porque todas estas infraestructuras y servicios van a verse afectados por el cambio climático, por los patrones climáticos, y muchos de ellos están interrelacionados. Entonces, si yo tengo ciudades más densamente poblados, estos ciudadanos van a requerir más infraestructura. Esta infraestructura va a requerir una mayor demanda de energía y ahí viene el ejercicio si esa energía es limpia o sigue siendo energía fósil. Y por otro lado, esta infraestructura se puede ver afectada. Y entonces, ¿cómo debo yo proteger la infraestructura de todos estos cambios extremos o escenarios extremos climáticos que van a ocurrir en el tiempo? Entonces, es muy importante pensar en nuestras ciudades desde la planeación, ¿cierto? Si yo no contemplo hoy en mis planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, o en mi diseño urbanístico, estaciones de recarga para vehículos eléctricos, pues la movilidad eléctrica no va a funcionar, porque no voy a tener yo cómo abastecer de energía estos vehículos. Entonces, desde ahora, tengo que estar pensando ya en todo este desarrollo futuro.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Panamá, cerca del 63% de las emisiones proviene del sector de la energía. Y de este 63%, más o menos el 36% está relacionado con el sector transporte. Por eso, la movilidad sostenible es una de las medidas que va a apoyar la reducción de emisiones totales en el país, que se espera que sea al menos de un 24% en 2050 y por lo menos 11.5% en el 2030. Entonces tenemos aquí en la movilidad sostenible, que incluye los vehículos eléctricos, una oportunidad importante de cambiar la manera de movilizarnos, de vivir, de transportar, de generar las emisiones en el país. Y también una oportunidad importante de nuevas oportunidades de negocio, sea volviéndonos proveedores de vehículos, sea formando nuestros profesionales para que puedan atender todas estas nuevas tecnologías que vienen en camino. En cuanto a eficiencia energética, que es otra de las medidas importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo primero que tenemos que hacer es entender que eficiencia energética es diferente a una menor productividad o un menor confort o una menor efectividad. Es decir, no estoy pensando en ahorro de energía únicamente, sino en cómo aprovecho la energía para generar más. Entonces no podemos decir que una medida de eficiencia energética, por ejemplo, es dejar de usar aires acondicionados cuando tengo ciudades con altas temperaturas y necesito un confort. Entonces aquí vemos gráficamente lo que significa reducción de consumo, que es apagar algunos bombillos, comparado con eficiencia energética, donde tengo la misma cantidad de iluminación, pero con menor consumo de energía eléctrica. Esto no es eficiencia energética. Aquí estamos disminuyendo claramente el confort o los requerimientos, ¿cierto? Simplemente por el hecho de querer ahorrar energía. Y tampoco podemos adoptar medidas temporales como las que se han adoptado en algunos países vecinos, donde, por ejemplo, incrementamos los días de la Semana Santa para ahorrar energía. Realmente lo que necesitamos es tener soluciones de fondo, no cambiar los requerimientos. Inclusive vamos a necesitar mayor energía en el tiempo. A medida que los países crecen económicamente, los ciudadanos van necesitando más energía. El tema es cómo garantizamos que ese suministro sea energía limpia, que genere menos gases de efecto invernadero. ¿Dónde podemos encontrar los ahorros? Normalmente, cuando estamos en las empresas, no identificamos claramente cómo podemos ahorrar energía. Y aquí aparece, digamos, en la producción de aire o de vapor, o en el agua, o en el combustible, o en energía eléctrica, puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo inicialmente para identificar esas oportunidades de ahorro? Primero, pensar en eficiencia energética pasiva, es decir, la instalación de elementos de bajo consumo, aislamientos, corrección de factor de potencia, motores más eficientes, que son básicamente medidas que me permiten usar menos energía para lo mismo que estoy haciendo. Pero eso no es suficiente. Después tengo que pensar en eficiencia energética activa. ¿Qué quiere decir esto? Optimizar a través de automatización y de buenas prácticas operativas estos elementos eficientes. Por ejemplo, variadores de frecuencia, por ejemplo, controles en los sistemas de calentamiento y acondicionamiento de aire, por ejemplo, control en la iluminación. Y posteriormente, tengo que garantizar un monitoreo permanente, es decir, implementar un sistema de gestión integral de la energía que me permita estar retroalimentando mi proceso completo y pueda estarle haciendo seguimiento a esos ahorros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, implemento elementos eficientes, digamos que reduzco en un 15% el consumo de energía eléctrica, si después aplico automatización, puedo llegar a otro 15%. ¿Qué significa este primer 15%? Instalo un motor eléctrico de alta eficiencia, por ejemplo. ¿Qué significa este otro 15%? Es ese motor eléctrico de alta eficiencia, solo lo prendo cuando lo necesito. Y evito, por ejemplo, que el motor esté trabajando en vacío. Y adicionalmente, con el monitoreo y mantenimiento, me puedo garantizar un 2 a un 8% adicional. ¿Y eso qué significa?
que ese motor solo lo voy a usar en su mejor punto de operación. Es decir, que si yo estoy analizando la eficiencia de ese motor en tiempo real, puedo darme cuenta cuando es hora de hacerle mantenimiento. O si esto es un proceso que aplica para producción de vapor, entonces esto significa accesorios para que la caldera sea más eficiente o una caldera más eficiente. Esto significa cambiar, por ejemplo, la presión de vapor y regularla a la presión que realmente necesito, o estar controlando la relación aire-combustible para que la combustión de esa caldera sea eficiente. Y este monitoreo de mantenimiento es estarlo vigilando en todo momento en línea, ¿sí? Si no hago estos ejercicios, pues voy a perder una eficiencia energética que ya he ganado. Es decir, el solo hecho de comprarme un motor más eficiente no me garantiza que el ahorro se mantenga en el tiempo. Entonces, si yo no tengo ese monitoreo permanente, puedo estar perdiendo hasta un 12% de los ahorros que ya había obtenido. Si la eficiencia energética es tan buena, ¿por qué no la estamos implementando? Y aparecen algunas barreras importantes. Unas técnicas, por ejemplo, sobre falta de información. Pensemos en nuestras casas, me voy a comprar una nevera nueva y encuentro 10 marcas de neveras en el mercado. Si no hay un ecoetiquetado, es decir, si no hay una etiqueta clara que me diga qué tan eficiente es esta nevera, pues yo no voy a tener la información suficiente para saber cuál es la que tengo que identificar. Y ahí algunas veces tenemos falta de regulación o desconocimiento de las tecnologías, ¿sí? O simplemente compro la más barata que tenga, o no quiero invertir en identificar la mejor tecnología, y es lo que llamamos los costos transaccionales. Es decir, si yo voy a una tienda a comprar una nevera y veo 10 marcas, no voy a gastarme todo el tiempo para pedir la ficha técnica de cada una de ellas y tratar de identificar cuál es la que más me conviene. Entonces, busco la más bonita y la más barata y con esa me quedo. Lo mismo pasa en nuestra industria. Muchas veces no tenemos información técnica que nos impide identificar las oportunidades de ahorro o de eficiencia energética. También puede suceder que tengamos algunas barreras financieras asociadas a la energía es muy barata, entonces simplemente no me importa tener o un vehículo o una nevera o una caldera que consuma más energía, ¿sí? O los bancos no entienden que voy a tener que invertir más recursos en una tecnología más rentable, pero que me gasto más años para recuperar la inversión y simplemente pues no me prestan el dinero que necesito. Lo otro también es que no exista un mercado desarrollado para garantizarme la mejor tecnología disponible. Y por otro lado, pues culturalmente yo puedo tener desconfianza en proveedores nuevos, en tecnologías nuevas, o necesito yo recuperar la inversión en muy corto plazo y simplemente no quiero esperar 3 o 4 años para recuperar la inversión que estoy realizando, ¿sí? O que tengamos una informalidad en nuestras empresas que no permita de alguna manera acceder a tecnologías o a recursos financieros basados en eficiencia energética. Normalmente, cuando yo pienso en un proyecto de eficiencia energética, lo que tengo es una línea base donde yo estoy consumiendo energía y planteo una implementación, ¿sí? Y después, entonces, yo espero un ahorro. Pero resulta que yo no puedo medir los ahorros. Cuando hablamos de consumo de energía eléctrica o de consumo de combustibles, yo lo que tengo es una línea que sigue generando consumos. Entonces, si comparo este mes con este mes de acá, pues voy a encontrar que después de implementar mi proyecto, generé un mayor consumo de combustible. Y el proyecto lo que me está diciendo es, no, usted se ahorró toda esta energía. Y bueno, ¿cómo sé que esa energía realmente me la ahorré? Y por eso la eficiencia energética requiere estar midiendo constantemente no solamente el consumo de energía, sino también variables asociadas a producción. Entonces, para que no me pase esto que estamos viendo en esta gráfica, donde yo tengo un año base con un consumo de energía y un promedio después de implementar las medidas, debería estar esperando siempre un menor consumo, pero resulta que hay momentos en que no. Hay momentos en que el consumo de energía es mayor. ¿Y por qué? Porque la producción fue mucho más alta.
¿sí? Entonces, yo necesito también saber entender las variables de mi organización, entender cómo es que puedo yo identificar cuando estoy teniendo ahorros de energía y cuando realmente no lo estoy haciendo. Por ejemplo, si pensamos en una empresa que tiene 3 productos y yo sé cuánto gasto en mano de obra, cuánto gasto en materia prima, tengo unos gastos generales de administración, pero tengo gastos generales de administración. Yo sé cuánto gasta la compañía en energía, pero no sé cuánta energía le estoy dedicando a cada producto. Entonces, lo que hago yo como gerente de la organización es decir, bueno, voy a dividir ese costo entre los 3 productos. Y este producto 1, según mis cuentas, me está dando un margen de contribución de 5.500, por ejemplo, este 6.500 y este 13.000. Pero cuando realmente logro generar mayor información acerca de estos gastos generales de fabricación y puedo dividir el costo de la energía de los otros costos, puedo identificar, por ejemplo, que ese producto 1 que yo creí que me estaba generando un buen margen, realmente me está generando pérdidas. Y esas pérdidas básicamente me las está absorbiendo, ¿cierto? Los otros productos. Entonces, yo podría, por ejemplo, si no hago una caracterización adecuada, estar favoreciendo la fabricación del producto 1 cuando debería estar favoreciendo la fabricación del producto 2 o del producto 3. Y estos otros productos estarán subsidiando las ineficiencias de este producto. Entonces, en la medida en que yo pueda tener submedición, es decir, medición de la energía dentro de mi organización, y no solamente el medidor que aparece en la entrada de mi fábrica, puedo empezar a tener mayor información que me permite avanzar en mejores opciones de eficiencia energética. Con la eficiencia energética, teniendo en cuenta que el 37% de las emisiones provienen del sector de la energía, de las industrias de energía y industrias manufactureras y de construcción, pues tengo que aparece otra oportunidad muy interesante para aportarle a la transición energética en la ciudad, en el país. Y lo que hemos visto, digamos, es que con el tiempo, el consumo de energía o las emisiones más bien asociadas a las industrias de la energía, pues están incrementando. Y como les digo, en la medida en que crezcamos como país, vamos a requerir más energía. Está en nuestras manos que podamos seguir consumiendo mayor energía, pero que no estemos incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Eso es lo que teníamos para compartirle por ahora, como entendiendo que hay unas buenas oportunidades, si las sabemos aprovechar. Gracias, Alexander. Buenos días a todos. Les habla Alexis González de Ductoris. Así como vemos los retos, también vamos a ver que se van a dar grandes oportunidades. De hecho, la propia Agenda de Transición Energética presenta una serie de iniciativas distribuidas en las 5 estrategias. Aquí le presentamos un extracto de estas iniciativas. Por ejemplo, en términos de acceso universal a la energía, pues la capacitación de mujeres en la instalación de paneles fotovoltaicos, también el tema de movilidad eléctrica, hay un proyecto de ley para incentivos a esta movilidad en el uso racional y eficiente de la energía. También vamos a ver la incorporación de los temas de sostenibilidad en el pensum académico de las escuelas. Ahora, todas estas iniciativas que se van a ir dando van a requerir ser gestionadas desde una perspectiva de administración de proyectos, porque al final de cuentas todo esto desemboca en una gran cartera de proyectos. El reto importante aquí va a poder ser incorporar a las disciplinas de gestión de proyectos que ya conocemos todos los temas de sostenibilidad. Y en ese sentido, hay un movimiento importante que se denomina el Green Project Management, que busca la incorporación de estos conceptos de sostenibilidad a la gestión tradicional que conocemos de proyectos. Esto vendría a ser la nueva frontera que estaríamos enfrentando y es lo que nos daría garantías para que
la buena ejecución de estos proyectos den los resultados que estamos esperando. Nos sentimos muy complacidos por contar con la participación de Alexander y de Paula. Le paso la voz a Lidia para que podamos iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Gracias, Alexis. Sí, aquí tenemos unas preguntas en el chat. Es para Alexander. Una es, ¿colocar estaciones de recargas masivas incentivaría el uso de vehículos eléctricos? Sí, digamos que la respuesta es sí. Nosotros lo vivimos en Colombia con gas natural vehicular. En este momento, yo diría que el 99% de los vehículos de gas natural, de taxis, de transporte público de pasajeros, en Colombia usan gas natural vehicular. Y lo que sucedió es que lo que generó la transformación fue la ubicación de estaciones de gas natural por toda la ciudad. Porque antes de eso, un taxista tenía que esperar 20 minutos, 1 hora o 2 horas para cargar su vehículo y decidía, no, yo estoy perdiendo dinero, prefiero usar gasolina. Pero cuando aparecieron todas las estaciones de gas natural, pues todo el mundo dijo, es un mejor negocio porque es más económico. Lo mismo pasaría, digamos, con los vehículos eléctricos. En Colombia hemos estado, por ejemplo, incluyendo estaciones de recarga gratuitas en los centros comerciales. Y entonces tengo unos parqueaderos donde yo puedo siempre encontrar espacio disponible para parquear, y ese espacio para un vehículo eléctrico me permite recargarlo y no me cobran por él. Entonces, eso incentiva de manera importante el convertirme. Adicionalmente a la eliminación, por ejemplo, de restricciones de movilidad. En Colombia tenemos restricciones en la mayoría de las ciudades, pero los vehículos eléctricos están exentos. Entonces, en la medida que a mí me faciliten la opción de acceder a una recarga fácil, a una recarga más económica, pues yo estoy pensando claramente en cambiarme de vehículo. Ok. Gracias. Hay otra pregunta también aquí en el chat, que es la siguiente. ¿Por qué los gobiernos no han implementado políticas para controlar el crecimiento poblacional y de alguna manera el aumento de la presión sobre los diferentes recursos y de las necesidades energéticas? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque va en función de la libertad que tenemos como ciudadanos, ¿sí? Los países asiáticos, algunos, con excepción de China, o inclusive China ahora, digamos, y los países europeos, lo que han visto es una disminución de su población, ¿sí? Pero los países latinoamericanos, los africanos, todavía estamos incrementando la población. Y eso va muy relacionado, digamos, más con el tema de la familia, de lo que vemos como familia. Entonces, limitar el crecimiento poblacional de alguna manera estaría afectando directamente la propia cultura local. Y creo que eso generaría impactos mucho más altos que los mismos impactos del cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, evitar la presión sobre los diferentes recursos a través de iniciativas tecnológicas que ya están disponibles. Siempre pensamos, por ejemplo, que nos estamos quedando sin comida y no tenemos cómo alimentar el mundo. Y resulta que hoy estamos produciendo 3 veces más comida de la que necesitamos. Entonces, tenemos cómo alimentar nuestra población y 2 poblaciones más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos la tecnología para, o no estamos usando la tecnología, porque sí contamos con ella, para generar los alimentos donde realmente los necesitamos y aprovechar estos alimentos que no estamos usando diariamente en provecho para nosotros. Entonces, cuando hablamos de presión sobre los recursos, básicamente en energía tenemos la solución con energías renovables. En agua tenemos la solución con tecnologías que nos permitan usar menos agua para producir nuestros alimentos, con aprovechamiento o recirculación de agua en las ciudades. Es decir, la tecnología la tenemos y más que pensar en reprimir, digamos, el crecimiento poblacional, tenemos que pensar es en cómo disminuimos la presión sobre los recursos, pensando en las poblaciones que tenemos a futuro. Ok, perfecto.
Por aquí nos están preguntando sobre dónde podemos obtener esta matriz. No sé si se refiere a tu ponencia, a la de Alexis. Allí nos gustaría que especificara un poquito más. Y bueno, los otros comentarios que tenemos es relacionada con la ponencia de Paula. Todo muy claro, muchas gracias y excelente ponencia, Paula. Muchas gracias por tu valiosa información. En el chat encontrarán un link que es relacionado a una encuesta, es una breve encuesta, la cual nos gustaría muchísimo que compartieran esa información con nosotros. Va a ser para nosotros una valiosa información para continuar con estos webinars o estas actividades. Si alguno de ustedes va a realizar alguna intervención, Jonel, Alexis, Paula. No, simplemente agradecerles por acompañarnos el día de hoy, por tomarse el espacio para aprender un poco más de estos temas y esperamos poder continuar con más webinars de este tipo. Y básicamente agradecer a todos el tiempo. Gracias Paula, gracias Alexander, Alexis y Lidia. Los invitamos igualmente a que den lectura a la agenda de transición energética. Pues nosotros como sociedad también debemos ser participantes en cierto modo, pues somos partícipes de esta agenda y las oportunidades que se presentan ahí, pues básicamente toca a prácticamente todos los sectores, ¿no? Entonces los invitamos. De todos modos, les voy a compartir aquí mismo en el chat donde lo pueden descargar para su lectura. Y bueno, seguimos en contacto para cualquier otro webinar. En la encuesta, una de las preguntas que les hacemos pues es cualquier otro tema que quisieran que abordáramos, pues nos los comentan ahí y en efecto vamos programando el resto de la sesión. Así que muchas gracias a todos. Listo. Saludos a todos y Gracias. gracias por el tiempo. Hasta luego. Gracias.